Qué bendición estar aquí. Es un privilegio. Yo diría más que un privilegio, ¿no? Es mucho, mucho más. Responsabilidad también. Gracias porque Dios es bueno y nos ha reunido aquí en esta hora. Entonces, yo desde hace ya un tiempo, he venido reflexionando ya continuamente, de hace varios meses, sobre los propósitos de vida que tengo, o que deberíamos tener, o que se supone que yo debería tener. Pues pienso en mí, obviamente. Y en estos días, de manera como más puntual, lo hice y escribí si tengo propósitos en la vida y cuáles propósitos tengo yo en mi vida, pero propósitos, cosas realmente importantes, realmente, ¿cómo se diría? Trascendentales, realmente de verdad importantes. Y de las así realmente trascendentales logré anotar 4. De pronto en estos días tengo que volver también por eso es un ejercicio que llevo haciendo con un libro que vengo leyendo. Entonces, dentro de unos días o semanas voy a volver a hacer el ejercicio, pero por ahora he anotado 4, digamos, los más importantes y más grandes. Y, y ahorita pensaba yo y reflexionaba que en la vida muchas veces entramos en ese como aburrimiento primero, ¿verdad? Luego como desinterés, luego como un poquito más allá, ya desánimo, desaliento, desgano, luego un poquito más allá, ya que puede hacer, ya como tristeza, ¿verdad? Y después de pronto podemos caer un poco más allá, como ya en situaciones ya de depresión o ansiedad terribles. Y en todo lo que yo he podido, por lo que he estudiado en la escritura, por lo que yo he visto en otras personas, en mi propia vida, por lo que he podido aprender de distintas fuentes, algo que es muy clave es tener o no tener esos propósitos claros de vida, sin importar la edad que yo tenga, sin importar la edad que yo tenga. Porque sin importar la edad que yo tenga, no sé cuántos años todavía me quedan de vida, ¿verdad? De pronto me pueden quedar muchísimo más de los que yo creo, de los que la demás gente me pondría. De pronto me restan muchísimos más. Pero cuando no tengo propósitos de vida, así que por los que yo diga, yo daría todo por estas cosas, estas son muy importantes para mí. Cuando no tenemos esas cosas claras, es más fácil caer en estos estados de desinterés, de desaliento, de desánimo, de tristeza y que después nos lleven incluso a una depresión, ¿verdad? Entonces, no sé si algunos de ustedes los han escrito, esos propósitos importantes en su vida. Hay muchas cosas que uno hace en la vida, ¿verdad? Hay muchas cosas que de pronto no hace, pero hay unos propósitos que son mucho más trascendentales. No sé si alguien escriba, en esos muy trascendentales, alguien escribirá menos de 4, alguien escribirá más de 4. Yo escribí 4. De esos 4, digamos que hay 3 en los que estoy, digamos que bien encaminado, ¿sí? Trabajándoles, pero tengo que reconocer que hay uno de esos 4 en los que me falta, y me falta bastante. Me falta bastante, pero bueno, ese es al que más hay que empezar a trabajarle. Porque la vida tiene que ser integral y tenemos que tener esos propósitos. Entonces, yo quiero hoy hablar un poco, pues, de lo que vamos a hablar, parecería no tener relación con esto que les estoy diciendo, pero ya veremos al final que sí la tiene completamente. Y quiero preguntarles a ustedes las cosas que ustedes hacen en la vida, a lo que se dedican, lo que hacen, lo que dicen, todas las cosas que hacen, ¿las hacen realmente con pasión? ¿Las hacen de verdad con amor? Las personas con las que se relacionan, todo lo que hacen, ¿lo hacen de verdad con ganas, con amor, con pasión? A veces dicen por aquí, a veces sí, a veces no, ¿verdad? Yo me esfuerzo todo el tiempo por hacerlo. No siempre me sale, pero trato al máximo de que eso sea así. Sí.
Dice aquí nuestro pastor que se esfuerza en hacerlo todo el tiempo, pero de pronto a veces no. Entonces, yo pensaba en esto y en lo que ya le venía diciendo, en la necesidad de hacer las cosas. Si tengo propósitos en mi vida que son trascendentales, entonces entiendo que los tengo que hacer con todo el amor y con toda la pasión. ¿O será que Ana Isabel con esa niña la va a atender de una manera ahí displicente, ahí como si fuera ahí una mascota ahí que nadie quiere? No, ¿verdad? Cuando es algo de verdad importante, de verdad que importa en la vida, es algo que se hace, ¿cómo se hace, Ana? Con todo el amor y con toda la pasión, con todas las ganas. Entonces, creo que eso es algo importante en la vida, que nosotros lo tenemos que tener. Tenemos que tener esas cosas que sabemos que las hacemos, que si yo por ejemplo, uno de los propósitos que yo escribí es levantar a mis hijos como niños en Dios, ¿verdad? Fuertes, valientes, inteligentes, mejor dicho, todo lo que tiene que ver con mis hijos, ¿verdad? Y saber que todas las cosas que yo hago por ellos, las tengo que hacer ¿cómo? Con todo el amor, con toda la dedicación. ¡Ay, que me cuesta! Que es difícil, podría ese tiempo invertirlo en otra cosa, pero no me importa, ¿entiendes? Al contrario, sé que si hago eso con todo el amor y con toda la pasión, lo que tenga que ver con ese propósito especial, estoy bien encaminado. Y eso le da sentido a la vida, ¿sí ven? Eso le da mucho sentido a la vida. Pero hoy quiero que nos analicemos si verdaderamente estamos haciendo las cosas que hacemos, sean poquitas o sean muchísimas, si las hacemos verdaderamente con pasión o con amor. Y de pronto ahí nos daremos cuenta si es que nuestra vida tiene sentido o no tiene sentido. Pero como les digo, lo que vamos a ver aquí un poco en los pasajes, el pasaje que vamos a ver o lo que vamos a ver, parecería en principio no tener sentido con esto que acabo de decir, pero vamos a ver un poquito y vamos a hablar un poquito sobre el Dios de los detalles. Y para eso quiero que leamos en Deuteronomio, capítulo 23, preciso en la parashá de esta semana. Deuteronomio 23. El Dios de detalles, los detalles. Los detalles son importantes, ¿verdad? Sí. Pero a veces también se relacionan con el perfeccionismo exagerado, ¿verdad? A veces dice, así hay que ser detallista y todo, pero no tanto, para que no se vuelva como tan perfeccionista. Pero yo creo que es... Así es, dicen por aquí que los detalles pueden marcar la diferencia y lo hacen. Yo creo que los detalles y el perfeccionismo, por decirlo así, yo creo que es más las cosas buenas que tiene. Si le sabemos sacar la connotación buena, creo que tenemos muchas cosas para nosotros aprender. Entonces vamos a leer en el Deuteronomio 23 del verso 9 al 14. Dice: cuando salgas a campaña contra tus enemigos, te cuidarás de no incurrir en nada malo. Si hay en medio de ti alguien que no esté limpio por causa de alguna impureza ocurrida durante la noche, tendrá que salir del campamento y no podrá entrar en él. Al caer la noche se lavará con agua y en cuanto se ponga el sol, podrá entrar en el campamento. Aparta un lugar fuera del campamento al cual puedas salir. Y entre tu equipo o entre tus herramientas debes llevar también una estaca o pala, ¿verdad? Para que cuando vayas a ese lugar apartado, hagas un hoyo allí y puedas cubrir ¿qué? Tus excrementos antes de volver. Toma en cuenta, miren lo que dice el verso 14, toma en cuenta que el Señor tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para poner en tus manos a tus enemigos. Por lo tanto, tu campamento tiene que ser un lugar santo. De lo contrario, si él ve en ti alguna inmundicia, dejará de acompañarte. Y la porción que más rescato de aquí es lo que dicen los versos 12 y 13, ¿no? Que debes apartar un lugar fuera del campamento al cual puedas salir. ¿Salir a qué? A hacer las necesidades del cuerpo, ¿verdad? Verso 13. Y entre tu equipo debes llevar también, o entre tus herramientas, una estaca, para que cuando vayas a ese lugar apartado hagas un hoyo allí y puedas cubrir tus excrementos antes de volver. Este es uno de los pasajes, este es un pasaje yo creo que bastante particular, ¿verdad? Suena como bastante extraño,
Bastante raro que Dios en su Torá nos haga alguna referencia a los excrementos de nosotros los humanos, ¿verdad? O sea, es algo para nosotros tan cotidiano, ¿verdad? Tan natural, tan del día a día, que lo vemos como algo tan pequeño, una minucia, como por qué el Dios eterno tendría, ¿verdad?, que hacer una referencia como la hace aquí a semejante cosa, a algo tan que nos parece tan superficial. Sí, algo que podemos pensar que es como que, eso sí, o sea, es tan cotidiano y lo cotidiano se nos vuelve tan normal que no lo valoramos a veces. Pero yo veo que aquí, más allá de la cuestión de la santidad ritual que tenía que haber en el campamento y todo eso, yo destaco aquí el hecho del detalle, ¿sí ves? El hecho de que el Eterno sea tan específico y tan puntual con algo que no nos lo esperábamos, porque cualquier persona que lleve leyendo la Torá, de pronto sí, Dios es detallista en muchas otras cosas, claro, porque de pronto cosas que tienen que ver con el templo, con la construcción del tabernáculo y todo eso, pero de pronto aquí uno no se lo esperaba. Yo la verdad, recuerdo cuando estaba estudiando, hace muchos años, la primera vez que leí el pasaje para mí fue como aquí, ¿qué pasó? No, me pareció curioso. Y cada vez que vuelvo a leer este pasaje, siempre viene a la mente lo mismo, cómo Dios tiene en cuenta esos detalles, entre comillas, ¿sí ves? Detalles que parecen poco importantes, pero son realmente demasiado importantes. Entonces me preguntaba, ¿cómo puede Dios fijarse en estos detalles? Hablar sobre los excrementos de los soldados, de algo tan cotidiano. Y bueno, pero veo que es algo que Dios lo hace continuamente en las Escrituras, como le dije también en cosas relacionadas con el templo y eso. Y también como lo dice en Lucas capítulo 12 del 4 al 7. Lucas 12 del 4 al 7 dice: amigos míos, yo les digo a ustedes que no deben temer a los que matan el cuerpo, pero más de eso no pueden hacer después. Yo les voy a enseñar que a quién deben temer. Teman a aquel que después de quitar la vida tiene el poder de arrojarlos en el infierno. En Mateo dice que tiene el poder de destruir, ¿qué? El alma. Sí, a ese ténganle miedo. ¿Acaso no se venden 5 pajarillos por un par de monedas? Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos, de ningún pajarillo. Lo mismo pasa con ustedes, pues hasta que los cabellos de su cabeza están todos contados. Así que no teman, pues ustedes valen más que muchos pajarillos. Hasta los cabellos de nuestra cabeza están todos contados. O sea, Dios tiene ese nivel de detalle, de finura con cada uno de nosotros ya, con nuestra vida. Dios sabe todo lo que pasa en nuestra vida. Y esto me recuerda a lo que hablábamos en estas semanas y las semanas anteriores en las clases que venimos dando del Beit Shalom de los martes, sobre todos los atributos de Dios y cómo Dios conoce todas las cosas, ¿verdad? Sabe todas las cosas de nosotros, hasta los detalles y las cosas más íntimas de nosotros. Yo tuve una vez en una empresa un trabajador, un operario, un muchacho que decía él que una vez había dado para contarse cuántos cabellos tenía en su cabeza. Que de pronto era calvo y le quedaban 2 o 3 pelos, pero no. No, este era un muchacho joven. Pero ahorita cada vez que veo este pasaje me acuerdo de este personaje. Pero Dios sí puede tener ese nivel de finura y de detalle con nosotros y en nuestra vida y hacia nosotros. Entonces, todas estas cosas a mí me asombran. Cómo el Dios, por una parte uno entiende, listo, sí, Dios conoce todo. Pero por otra parte, suena raro que el Dios que conoce todas las cosas, el Dios tan inmenso y tan grande, se fije en detalles y cosas tan mínimas como un pelo. ¿Cuánto será el espesor de un pelo? Bueno, si es mío, mucho más fino que lo normal, pero ¿cuánto es el espesor de un cabello? Es difícil de medirlo, menos de 1 milímetro. ¿Cómo puede Dios fijarse en cosas tan pequeñas, en detalles? El Salmo 139, que lo leíamos también en estos días,
Los primeros versículos dice así. Salmo 139 del 1 al 6. Dice, al músico principal, Salmo de David. Señor, tú me has examinado y me conoces. Tú sabes cuándo me siento o me levanto. Desde lejos sabes todo lo que pienso. Me vigilas cuando camino y cuando descanso. Estás enterado de todo lo que hago. Todavía no tengo las palabras en la lengua. Y tú, Señor, ya sabes lo que estoy por decir. Tu presencia me envuelve por completo. La palma de tu mano reposa sobre mí. Saber esto rebasa mi entendimiento. Es tan sublime que no alcanzo a comprenderlo. ¿Cómo se maravilla aquí el salmista, no? Saber esto rebasa mi entendimiento, mi comprensión. Es tan sublime que no alcanzo a comprenderlo. A mí me encanta mucho cuando dice aquí en el verso 3, en el verso 2 que dice, tú sabes cuando me siento y cuando me levanto, y desde lejos sabes todo lo que pienso. Cuando ustedes han estado en algún edificio alto, ¿verdad? O no tan alto, ya desde un sexto piso uno mira para abajo y ya la gente ya se ve pequeña. Las alcanzas a ver y todo, pero ya se ve pequeña. Ahora imagínense un piso, cuando hemos estado en pisos más altos o mucho más altos, tú miras hacia abajo y la persona ¿cómo se ve? Muy chiquitica, ¿verdad? ¿Puedes distinguir de pronto el color de la piel de la persona? Sí, de pronto sí, lo podemos distinguir, ¿verdad? Pero puedes distinguir, si estás muy alto, puedes distinguir si tiene el color de los ojos. No, ¿verdad? ¿Verdad? No podemos distinguir, no, que lleva una chaqueta, pero no podemos saber si es de jean o de deportiva o si estamos muy altos. Hay un nivel de detalle que no lo podemos saber. Pero aquí dice en el verso 2, desde lejos, ¿y será que Dios está o estará más alto que un piso 80, 100? Pero desde lejos, Dios no sabe el color de mis ojos, sino dice, sabe todo, incluso lo que yo pienso, todo de mí. O sea, más allá de los detalles físicos, Dios sabe todo de mí. Entonces, todo este nivel de detalle, todo este nivel de conocimiento de Dios, yo digo, hombre, ¿cómo puede Dios fijarse en tantos detalles? ¿Cómo Dios puede fijarse en tantas cosas personales, puntuales, mías, sobre mí? Y si lo hace, ¿cómo lo hace? Bueno, no, eso nunca lo vamos a saber, pero ¿por qué o para qué lo hace? ¿O cuál es el sentido de eso? Y eso me acuerda siempre lo que dice el Salmo 8, en el verso 3 y 4. El Salmo 8, verso 3 y 4, y dice, Salmo 8, 3 y 4. Cuando contemplo el cielo, la obra de tus dedos, y la luna y las estrellas que has creado, me pregunto, ¿qué es el ser humano para que en él pienses? ¿Qué es la humanidad para que la tomes en cuenta? Siempre viene a mí continuamente este salmo. ¿Qué soy yo para que en mí tú pienses? Hay una canción que empieza así, ¿no? ¿Quién soy yo para que en mí tú pienses? Esa canción siempre, una de las que en mis inicios de mi vida como evangélico cristiano siempre más sonaba. ¿Quién soy yo? ¿Qué es el hombre? ¿Qué somos nosotros para que Dios piense en nosotros? ¿Verdad? ¿Qué es la humanidad para que de ellas, dice aquí, la tomes en cuenta? Entonces, para que la visites, para que la tomes en cuenta. Entonces, yo veo que aquí ese mismo Dios, que es el Dios grande, que todo lo sabe, que todo lo conoce, ese mismo Dios que se fija en los detalles, incluso, como el pasaje de Deuteronomio inicial que leímos, hasta en la forma de tratar los excrementos en los soldados del ejército de su pueblo. Entonces, me preguntaba yo, ¿será que son importantes los detalles? ¿Será que ser detallista, digamos, en la vida, será hasta cierto nivel perfeccionista? ¿Será que es importante? ¿Será que es necesario en la vida? Porque sin duda alguna, con lo que hemos visto hasta ahora,
Y si miráramos más cosas en la Escritura, sin duda alguna, Dios sí se fija en los detalles. Sí tenemos un Dios que es detallista. Y que hasta, yo creo que, bueno, decir hasta cierto punto perfeccionista suena como raro, ¿no? Porque ¿cómo se puede limitar a Dios? Él es perfecto. La perfección es parte de su esencia, de su carácter, de su naturaleza. Entonces, será importante que en nuestra vida tengamos en cuenta los detalles, que seamos hasta cierto nivel, como lo digo, humanamente aquí hablando nosotros, perfeccionistas. Escrupulosos, otra palabra que se puede usar, ¿verdad? Pues ya veremos. Ya veremos. Y yo me preguntaba, ¿será que tenemos ese nivel de detalle en nuestra vida, en las cosas que hacemos? ¿Será que tenemos ese nivel como de perfeccionismo, de finura, de ser escrupulosos, de ser detallistas en las cosas que hacemos en nuestra vida? Yo no sé, vamos a ver, ¿no? Porque esta verdad y conocer estas cosas, como lo digo, por un lado genera la motivación de saber si Dios conoce todo de mí, ¿verdad? Dios es detallista, Dios se fija en cada detalle, aún tiene contado en cada cabello de mi cabeza. Eso me da como que seguridad, tranquilidad. Dios sabe todo de mí, conoce todo sobre mi vida, entiende las cosas, me puede ayudar a comprender lo que yo no entienda, ¿verdad? Pero también por otro lado, esta verdad que estamos hablando sobre que Dios sea detallista, sea perfecto y perfeccionista, también nos hace un llamado. Nos hace un llamado a que nosotros supuestamente a quién nos debemos parecer. Pues a nuestro Creador, ¿verdad? Si somos hijos de nuestro Padre, los hijos por lo general terminan pareciéndose al Padre, de unas formas o de otras. Entonces, estamos llamados a parecernos a nuestro Padre. Entonces, esta verdad también nos hace de algún modo un llamado a nosotros a que nos analicemos y entendamos y miremos a ver si en realidad somos, o sea, tenemos el nivel de detalle o de perfeccionismo que se supone que deberíamos tener en las cosas que hacemos nosotros en la vida y cómo las hacemos. En las cosas importantes sobre todo, ¿no? En el matrimonio y la pareja. En la relación con el Señor, con Dios, el servicio a Dios, que se supone, ¿no? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Como yo siempre lo digo, la palabra ahí es la palabra, primeramente es la palabra protón, como el que le enseñan a uno en el colegio en el átomo. O sea, lo primero de lo primero de lo primero de lo primero. Entonces, pero tenemos ese nivel de detalle en nuestras vidas, en las cosas que supuestamente son las más importantes. Bueno, vamos a ver. Y es que pensaba yo y reflexionaba también, es que si nos ponemos a pensar bien, de pronto hay cosas que uno a veces, muy pocas veces las reflexiona y las analiza. Pero, sinceramente, si nos ponemos a ver las cosas más grandiosas, más increíbles, como las cosas más que tú las ves y tú dices, increíble que el ser humano haya hecho esto, increíble que alguien haga esto, que un grupo de seres humanos hagan esto. O sea, las cosas más grandiosas que existen, o que el hombre ha alcanzado, o hace, si tú te pones a ver, esas cosas son cosas que tienen un nivel de detalle y de finura y como de perfeccionismo casi extremo ya. Casi extremo. Hermano, pero es que usted es así, usted es alguien extremista y por eso que a usted le gusta hablar de ese tema. Bueno, ya miraremos, vamos a ver. Un ejemplo que a mí siempre siempre lo analizo, el tema de los aviones, ¿no? El tema de la aviación. Cada vez que me trepo un aparato de esos, o cuando estoy de aquí en tierra y veo así a lo lejos un avión, y entre más lejos lo vea, como que uno dice, wow, un avión lo veo más chiquito, pero porque está más lejos, de pronto es mucho más grande de lo que yo creo. Pero sea como sea, cuando uno está en un avión o lo ve de lejos, yo siempre reflexiono lo mismo y siempre me pongo a pensar en lo mismo. Y sobre todo cuando estoy montado, y es el nivel de
de detalle y de perfeccionamiento con el que le hacen el mantenimiento a esas máquinas. Ustedes saben cómo es eso. De pronto no se han puesto a mirar o no sé, pero la forma como le hacen el mantenimiento a los aviones, o sea, no se compara como le hacen el mantenimiento a otras maquinarias industriales. Gracias a Dios, ¿verdad? Cuando yo reflexiono en eso y digo, o sea, es que sí, por horas y un poco de cosas y una cantidad de requisitos y una cantidad, y hay que ser tan escrupulosos esas empresas. ¿Y por qué? Porque con el paso de los años y los accidentes que han ido analizando a lo paso del tiempo les han enseñado que tienen que ser así para garantizar la seguridad. Y ha pasado el tiempo y gracias a Dios cada vez hay menos accidentes de aviones. Hace 10 años había más que hoy. Hace 20 años también había más. Hace 30 años había más. Entonces, y el nivel de perfeccionamiento, no solo en el mantenimiento de la máquina, sino en todo lo que acompaña al avión, ¿no? La forma de los equipajes, de cómo llevan los equipajes, los tiquetes. Si tú te vas, te rebasas o te quedas por 5 minutos, te dejaron y te dejó. Si te pasas por poquito, a mí una vez me dejó así por casi prácticamente segundos y me dejaron y me tocó quedarme. Entonces se maneja un nivel de perfeccionamiento y de finura, de detalle, que incluso a mucha gente les molesta. En los aeropuertos uno siempre se encuentra a alguien molesto, siempre. O porque lo dejó el avión, o casi me hacen quedar esas muchachas, casi me dejan. Pero manejan ese nivel de finura porque necesita esa industria que eso sea así. Ahora imagínense el nivel de finura del mantenimiento adentro de la máquina, del corazón, de la máquina, de los motores, de todas esas cosas adentro, el nivel de detalle que eso tiene que tener. Pero cuando uno está montado allá arriba y se siente seguro y puede sentir, este es el transporte más seguro que existe en la humanidad, ahí es cuando tú dices, gracias Señor porque eso lo hacen así, ¿verdad, Aura María? Ahí es donde uno se dice, ay, gracias Señor por tanto cosa y tanta cosa que tienen en esta industria de la aviación. Otra cosa es la medicina. La medicina, sobre todo ya la medicina de las cirugías prácticas, sobre todo las del coco, ¿no? A mí me parece tan increíble que le hagan cirugías a un cerebro aquí, le abran el coco a una persona y el médico con ese nivel de finura, ¿verdad? Pero ahora están haciendo una que le quitan esto y la persona puede estar viendo un televisor lo que le hacen. sí. Le operan algo en el cerebro sin dormir completamente a la persona. Aquí me dice nuestro pastor que hay una forma de anestesia en la que a la persona le quitan parte del cráneo, le hacen algo adentro del cerebro y la persona estuvo despierta todo el tiempo y pudo hasta ver. Bueno, yo no sabía eso. Eso solo lo había visto en la película de en una película de Hopkins. Y eso nos parece algo grandioso, ¿no? Cada vez que yo me trepo un avión me parece un milagro. Y digo, aquí habemos 100, 150 almas y todas confiamos en que vamos a llegar. Todas confiamos en los pilotos, en los instrumentos. Todas confiamos en que abajo, los que estaban abajo hicieron su trabajo perfecto. A los médicos, en el quirófano, ¿verdad? Pues si es a nosotros el que nos toca, puede darnos algo de miedo, ¿no? Pero en general nosotros sabemos que si alguien me trae una operación, lo más seguro es que salga bien de la operación, digamos. Es muy improbable que salga, bueno, a menos que sea ya una cosa demasiado extrema. Pero ¿nos parece milagroso o no nos parece milagroso lo de los médicos? Los que operan, a mí me parece increíble los que hacen los del cerebro, pero los de las vías de la sangre, las venas y las arterias, los que hacen esas operaciones me parece, no entiendo, no puedo comprender cómo es que hacen eso. ¿Cómo pueden entrar y específicamente atacar, por decir así, las venas y las arterias que necesita las personas y eso? Es algo como milagroso, ¿verdad? Sí, no puede tener un pulso de maraquero, dicen por aquí, de ese que lleva las maracas en un grupo musical. ¿Y cómo es el nivel de perfeccionismo y de detalle dentro de un quirófano? Pues yo nunca he estado, pero los que hemos visto, los que trabajan en la salud,
Es riguroso, ¿verdad? Tiene que ser, o sea, mejor dicho, hay cosas que el médico ni siquiera puede hacer. Tiene que tener alguien específico que le pase el instrumento específico. Tiene que haber alguien específico que sea el médico que puso la anestesia, que no es el mismo que hace la operación. O sea, son tantas cosas, protocolos de bioseguridad, que bueno, los médicos los manejan desde antes de pandemia, tantas cosas, toda la vida. Si ves lo riguroso y lo detallista que es eso, un perfeccionismo, nadie puede entrar a ese quirófano que no esté autorizado, o sea, tantas cosas, tantas cosas. Sin duda alguna, las cosas grandiosas de la vida tienen un nivel de detalle y de perfeccionismo. Un ejemplo también muy bonito es que, perdón, algo que yo veo es que cuando veo a nosotros, ¿por qué Dios hacia mí, hacia nosotros, va a tener ese nivel de detalle y de perfeccionismo? Y cuando yo veo eso, yo veo que Dios al tener ese nivel de detalle hacia nosotros, hacia nuestras vidas, hacia nuestros cabellos, hacia que le importe cada área de nuestra vida, de nuestra salud, Dios ahí lo que está haciendo, ¿sabe lo que hace Dios con eso? Más que demostrar que es un Dios perfeccionista, en el sentido como lo conocemos aquí humanamente, que aquí humanamente ser perfeccionista es ser por lo general, alguien tan obsesivo, compulsivo, ¿sí? Pero más que eso, ¿sabes lo que Dios demuestra? Dios demuestra su inmenso amor y su inmensa pasión hacia nosotros. ¿Y sabes qué otra cosa demuestra? Que verdadera y de verdad, sí le importamos, ¿sabes? Porque cuando sí nos importa algo, cuando sí amamos algo con pasión y con amor, entonces nos importan los detalles. ¿O será que a Ana Isabel no le va a importar que a su niña de pronto, como a Juan Pablo en estos días, no sé qué me iba a mostrar aquí, se levantó la camiseta y le vi una herida por aquí al lado del ombligo y enseguida tú como papá ¿verdad? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo te la hiciste, papi? Entonces, ¿será que Ana Isabel con su niña, si le ve algo, así sea un raspón pequeño, ¿será que lo va a pasar así por alto? ¿O será que le va a dar importancia, pues? Tampoco hay que caer como padres tan extremistas, ¿no? De que nos vamos a poner a preocupar por todo, pero uno tiene la conciencia de esos detalles. Cuando uno ama algo de verdad, cuando uno le importa algo de verdad, uno está pendiente de cada detalle. Uno hace su mayor esfuerzo. ¿O no es así? Es correcto. Entonces, por ejemplo, yo lo veo mucho cuando veo dos negocios. Cuando analizo dos negocios que, digamos, ofrecen lo mismo, el mismo producto, el mismo servicio, los dos, o aún tienen, incluso hasta con el mismo tiempo de existencia, no importa. Cuando veo dos negocios, pero de pronto uno vende 10 millones cada cierto tiempo y de pronto el otro vende 5 veces más o vende mucho más. Yo cuando analizo esos negocios así, cuando de pronto tengo la oportunidad de pronto de conocer o de conocer hasta cierto punto a los dueños, siempre me doy cuenta de algo. Que el que vende 5 veces más o 10 veces más que el otro, aunque ofrezcan lo mismo al mercado, es porque el que vende más y el que logró avanzar más y el que es más exitoso, tiene un nivel como de perfeccionismo, ¿sabes? Un nivel de detalle con las cosas que de pronto al otro le puede parecer casi exagerado ya. Y eso, ¿sabes qué demuestra? La pasión y el amor. La pasión y el amor. Y te hablo de cualquier negocio, hasta un negocio de empanadas. Porque he conocido gente que ha logrado sacar adelante negocios de empanadas a vender las cantidades de plata que uno no se imagina que vendiendo sencillamente empanadas o deditos o pastelitos podría lograrse. ¿Verdad? Entonces, ese nivel de detalle con las cosas, ese nivel de perfeccionismo con las cosas realmente lo que hace es demostrar si las cosas realmente nos importan, si realmente tenemos amor y pasión por las cosas ya. Entonces yo quiero que hoy nos analicemos nosotros mismos a la luz de este principio. Si nosotros realmente tenemos ese nivel de detalle en las cosas que nosotros decimos que son las importantes en la vida de nosotros. Y puede haber muchas cosas, ¿no? Pero analicémonos unas cuantas pocas cosas.
Y unos cuanticos detalles que parecen mínimos, pero ahí nos daremos cuenta si realmente qué están demostrando de lo que hay adentro de nosotros. Y la primera de esas es nuestra relación con Dios, o el servicio a Dios, como lo queramos llamar. Digamos la relación con Dios. ¿Qué nivel de detalle estamos teniendo en nuestra relación con el Señor? O de perfeccionismo. Si alguien de pronto que no tiene ninguna disciplina espiritual, conociera nuestra disciplina espiritual, alguien que no conoce, no tiene disciplina espiritual, debería asombrarse de nuestra disciplina espiritual, debería como asombrarse que una persona se levante todos los días a leer la Biblia, por ejemplo, o debería asombrarse que alguien se levante a orar todos los días, o cosas así. Pero si alguien ve nuestras disciplinas espirituales, nuestra relación con Dios, ¿qué pensaría de nosotros? Analicémonos, ¿no? Entonces, ¿qué nivel de detalle y de perfeccionismo tenemos con nuestra relación con Dios ya? De cercanía con Él. Por ejemplo, un detalle, algo que es un detalle y que para mucha gente pareciera ser tan mínimo y tan ínfimo y tan insignificante, pero tú me vas a decir si no es importante. Un detalle, llegar temprano a la reunión, digamos el Shabbat, la reunión de Shabbat. Parece un detalle, ¿verdad? Pero ¿es importante? Yo creo que es importante. Porque cuando uno estaba enamorado de esa persona y se puso una cita con tal persona y se quedaron de encontrar en tal sitio, ¿verdad? Yo creo que uno, de pronto trata uno de no mostrarla, como dicen aquí en la costa, la java de llegar temprano, tan temprano, ¿verdad? Pero uno no llega tarde, ¿verdad? Uno trata de ser puntual. O me cita mi jefe, reunión extraordinaria, y yo sé que la empresa está pasando por una situación especial y tal, y yo conozco tal, y yo sé que es algo, y mi jefe me cita en una reunión extraordinaria, aunque sea a la hora que sea, yo voy y ahí estoy, ¿o no es así? La EPS, dice aquí, la entidad que donde uno llega que lo atiendan en salud aquí en Colombia. Llega uno tarde a una cita y te la quitan. Ah, y lo multan. Ah, bueno, no sabía. Y te toca volverla a sacar. Entonces, pero eso de llegar temprano a la congregación, eso nos parece, sí, una cuestión cultural aquí de nosotros. Incluso en un país como Argentina, Emanuel me cuenta que incluso en un país como Argentina, que no es tan distinto a nosotros, pues es latinoamericano, aunque sí es bastante diferente, pero aún allá, que no está en Europa, aún allá me dice el que tiene una cultura mucho mejor que aquí, de por lo menos llegar a la hora puntual, ¿sí? Que el resto de los países latinoamericanos, que el resto de los países latinoamericanos sí tenemos una cultura demasiado mal en eso. Pero entonces, yo creo que en esos detalles, mis hermanos, los detalles hacen la vida. La vida está llena de detalles, como me dijo una vez un amigo mío. La vida está llena de detalles. Incluso para las personas más adineradas del mundo, para las personas que tienen todo en la vida, para las personas que han sido millonarias desde nacimiento, aún para esas personas los detalles son importantes. Entonces, en otra área también muy importante, a ver si los detalles nos importan, en el tema del matrimonio o de la familia, para la persona que no se ha casado o no se va a casar. En el matrimonio y la familia, nos importan los detalles. Estamos atentos a los detalles. ¿Será que estamos atentos a eso, por ejemplo, que desea a la otra persona, que le gusta a la otra persona? ¿Será que tenemos eso presente o eso como que no nos importa? O a la persona que vive con nosotros. ¿Será que nos importa eso? O sencillamente lo pasamos por alto y ya, como que no nos importa. Igualmente en la profesión, en el área, en la tercera área, en el área de la profesión, en el negocio al que nos dediquemos, el que sea. ¿Qué nivel de detalle estamos manejando? Si decimos que realmente, pues lo ideal es que hiciéramos algo que realmente amamos y que nos apasiona. Si es así, debemos manejarlo con un nivel de detalle y de perfeccionamiento hasta cierto punto ya. Por ejemplo, capacitándonos,
Y aquí todos tenemos algo a lo que nos dedicamos, sea lo que sea. Sea una profesión formal, sea un negocio informal, sea lo que sea, todos nos dedicamos a algo. Pero ¿en qué nivel de perfeccionismo lo hacemos? Nos capacitamos, tratamos de ofrecer algo que sea de buena calidad, de la mejor calidad. Entonces, creo que todas esas son cosas para nosotros analizarnos y entender que el nivel de detalle con el que hacemos las cosas, el nivel de detalle con el que nos entregamos a nuestras familias, a los que viven con nosotros, el nivel de detalle, de importancia que le ponemos a venir a una clase de martes de Beit Shalom, de tener un cuaderno para escribir, para anotar, el nivel de detalle que le ponemos a las cosas que hacemos. Algo que se me va pasando muy importante. En la relación con Dios y en la vida espiritual, el venir a la congregación. El detalle del nivel de atención. El nivel de atención que prestamos mientras estamos ahí sentados escuchando la palabra, ¿verdad? ¿Cómo se ve si tenemos el nivel, si nos importa realmente lo que nos están predicando? O respetamos lo que nos están, el culto y todo eso. Una cosa que para mí, yo digo, es básica y no debería ni siquiera de mencionarse, es el tema del volumen del aparato del celular, ¿verdad? Pero a veces de pronto no tenemos el cuidado de apagarlo o de ponerle todo en silencio y sencillamente suena ese aparato en plena predicación y ¿cómo creen que se siente? No se siente bien ya, entonces, pero no por la persona que esté aquí, sino realmente yo digo, ¿qué pensará el Señor viendo algo así ya? O sea, y si lo vemos, sí, es un detalle, hermano, sí, a cualquiera se le puede pasar, sí, pero cuando estás sintonizado y cuando realmente a ti te importa el Señor, tú realmente te esfuerzas y te das cuenta que después de un tiempo logras venir aquí cada Shabbat que vengas con ese aparato o apagado o en silencio, o lo dejaste en tu casa. Pero como no lo amas tanto, como de pronto es algo que no es tu pasión, que no es algo que te mueve por dentro, de pronto eso te lleva a obviar esos detallitos, a dejar esos detallitos así como de lado. Entonces, mis queridos hermanos, la vida está llena de detalles. Nuestro Dios es un Dios de detalles, que aún cuenta cada cabello de nuestra cabeza, que aún sabe todas las cosas de nuestra vida. Saben aún lo que vamos a decir, aún antes de que, como dice Salmo 139, aún antes de que digamos algo, Dios ya sabe lo que tengo yo por decir, ¿verdad? Entonces, creo que estamos llamados a ser como Dios o no. Estamos llamados a ser como el Señor. Entonces, estamos llamados a que lo que sea que hagamos en la vida, los propósitos que tengamos en la vida, los hagamos con toda la pasión y con todo el amor. De pronto, si yo me analizo y veo que las cosas que yo hago en mi vida, a las que me dedico, soy descuidado en ellas, soy desaliñado, descuidado, ¿de qué otra forma se podría decir? Otro sinónimo, soy desatendido, soy desaplicado, soy indisciplinado, soy inconstante en las cosas que hago. De pronto es porque me está faltando amor y pasión para hacerlas. De pronto es porque no las estoy haciendo como las tengo que hacer. Pero todos tenemos que tener ese fuego y esa pasión por las cosas que hacemos o por algo. Y mi hermano siempre dice una frase, yo no sé de dónde la sacaría, de qué libro autor la sacaría, pero se la he escuchado a él y me gusta cómo la dice. Y él dice, tienes siempre que tener una pasión. Tienes que tener una pasión por algo. Tienes que estar apasionado por algo. Y él siempre dice, y si no tienes una pasión, invéntatela. Si no hay nada que te apasiona, nada que te mueva por dentro, si no tienes una pasión, invéntatela. Pero en la vida, las cosas que hacemos, tenemos que hacerlas con pasión. Entonces, que voy a analizarnos el nivel de detalle, de finura con el que hacemos las cosas, nos lleva a analizar eso. Analizar si es que realmente las estoy haciendo con amor, con pasión, como lo que sí es seguro es que Dios sí lo hace con nosotros. Dios sí nos ama con todo el amor, amén. Dios sí nos ama con toda la entrega, con toda la paciencia también, con toda la dedicación,
¿o no? Porque aún antes, como le dijo el profeta, ¿no? Aún antes de que nacieras, te conocí y te di por profeta a las naciones. Entonces, que seamos como ese Dios. Que Dios se ve reflejado en nosotros, ¿cómo? En esta vida, en eso, en que hacemos las cosas con amor y compasión. Y de esa forma, todos esos detalles cada vez van a estar mejor en nuestra vida. Cada vez vamos a ser mejores en nuestras relaciones, en todo lo que hacemos, incluso en los negocios. Porque en las profesiones o los negocios, ahí sí que se premia el que lo hace con diligencia, con dedicación, con detalle. Entonces, creo que es el llamado de hoy a que tengamos ese amor y esa pasión por las cosas, por nosotros mismos, por las cosas que hacemos, por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestra relación con Dios. Amén. Entonces, los invito a que oremos para cerrar. Padre nuestro, Señor, que estás en los cielos, Dios todopoderoso y eterno, gracias Dios, gracias Señor. Tú eres, Señor, Dios bueno y grande y maravilloso, gracias. Padre que estás en los cielos, gracias por la vida que nos das. Gracias porque nos ayudas a entender, Señor, y a comprender que tú eres bueno. Gracias porque aún dice la Escritura, aún de nuestra cabeza tiene contados todos los cabellos, Señor. Gracias, Padre, porque a ti no se te escapa nada de mi vida, Señor. Padre, gracias porque nada se te escapa, Señor. Nada hay imposible para ti, oh Dios. Conoces todas mis necesidades, Señor. Conoces cada cosa de mí, Padre. Nada se te escapa de mi cuerpo físico, Señor. Conoces todos mis órganos, Señor. Tú conoces todo mi sistema neurológico. Dile en esta hora, Señor Padre, todo mi sistema neurológico y nervioso, todo tú lo conoces. Nada se escapa de tus manos, Dios, Dios de los detalles. Y eres detallista conmigo, eres perfeccionista conmigo, porque me amas, Padre Celestial. Gracias. Porque me amas, Señor, con un amor que no lo puedo comprender, pero lo puedo sentir, Padre. Padre, en esta hora yo te pido de manera muy especial, Señor, por todas estas personas que quizás sienten no tener ni un solo propósito de vida, Señor, que sienten no tener nada por qué luchar, nada por qué levantarse cada mañana a enfrentar la vida y a salir adelante, Padre. Trae propósitos de vida a estas personas, Señor, y a todos nosotros, Dios, que todos tengamos propósitos claros, cosas que nos muevan con amor y compasión, oh Dios. Que tengamos cosas por las cuales luchar, que entendamos vale la pena luchar por esto, por aquello. Vale la pena perseguir aquella meta, Señor, que todos tengamos eso, Padre. Trae eso especialmente. Y aún aquellos que sienten que no tienen eso claro, tráelos, Padre Celestial. Trae eso, Señor. Que haya fuego de amor, de pasión adentro del corazón de cada uno de los que están aquí, de los que están escuchando la transmisión. Que tu presencia nos llene, Señor, para levantarnos cada mañana con ímpetu, con ánimo y con alegría, más allá de lo que sintamos, aún más allá de las sensaciones o de lo que otros digan. Trae tu luz y tu verdad, Señor, a este mundo. Trae tu luz a nuestras vidas y que tu amor nos inunde, Padre, para ser como tú, para aprender a ser como tú. En el nombre de Yeshua. Amén. Bueno, hermanos, que el Eterno los bendiga y que los propósitos de nuestra vida los tengamos claros, y no solo que los tengamos claros, sino que los hagamos con amor y con pasión. Amén.